Te dijeron que tienes cáncer y que es probable que te mueras. Yo he visto familiares míos cómo han ido al médico y el médico le ha dicho: tienes cáncer, te quedan 3 meses de vida, abrázate con tu esposa y ya despídete. Un funeral adelantado. Hoy hablaremos de los procesos de la muerte y las enfermedades. Esa noticia en las cuales te hicieron unos exámenes y te dijeron que tenías cáncer. ¿Qué sucede a nivel de programación? ¿Y por qué hablo a nivel de programación? Porque todo es programación. El cuerpo es programable desde los pensamientos y desde el corazón. El problema es que dejamos que se programe o reprograme solo. La noticia de que tienes cáncer, cuando fuiste al médico y te hiciste unos análisis, los resultados arrojaron que hay un diagnóstico de algún tumor cancerígeno y que es muy probable que mueras, e incluso te dan una especie de tiempo. ¿Qué sucede a nivel emocional, a nivel de programación? Pues evidentemente están reprogramando tus células, porque al decirte que tienes cáncer y al decirte que tienes un corto tiempo de vida, evidentemente están reprogramando tus células. Están reseteando un programa que tú traes y están gestando una nueva programación. Porque esa nueva programación dice que este puede ser tu final. Y entonces la muerte empieza a acechar. ¿Cómo qué acecha? Como una idea, como un pensamiento. Y un pensamiento tan profundo, es tan determinante, que está reprogramando en un solo segundo todas las células de tu cuerpo. Y ese choque emocional, ¿no?, es una súper incoherencia entre tu sentir del corazón y tus emociones. Una noticia que solo se ha generado a través de la palabra, de algo, de alguien, de un resultado, de un documento, de un papel, entra en ti y genera una incoherencia, incongruencia total que te mueve a un lado hacia otro. Muchos, cuando reciben esa noticia, no solamente del cáncer, sino de cualquier otra enfermedad, que incluso puede ser a largo plazo, entran en una posible depresión, se contraen totalmente, ¿no? Piensan que ya la vida no tiene futuro, que ya su programa de vida ha llegado a un punto final. No saben cuál es exactamente, pero ya vislumbran un final y empiezan a crear ese final. El problema es que no hemos aprendido a transformar las emociones en el sentir. Es que cuando te hablan de una enfermedad, lo primero que sientes y lo primero que piensas es: no me quiero morir. No me quiero morir. Y entonces, si no me quiero morir, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Córteme lo que sea, sáqueme lo que sea, opéreme de lo que sea, hágame lo que sea. Le entrego mi programa de vida a un sistema. Y evidentemente ese sistema, no digo que pueda tener una intención de querer ayudarte, pero ya desde el momento en el cual la noticia de esa enfermedad llegó hacia ti, entonces tu programación empezó a cambiar. Y esa programación que empieza a cambiar, empieza a moverse desde otro punto. Tú eres otro cuando a ti te dijeron que tenías una enfermedad. Y entonces te empiezas a mover desde otro punto, desde otra forma, desde otro nivel. Porque esa enfermedad empieza a mover toda tu vida, todo tu ser. Pero en el fondo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuál es la emoción? El miedo a la muerte. Esa es la emoción más antigua, porque desconocemos, porque no estamos programados, porque cuando llegamos a un punto de la muerte ya no sabemos. La célula, el cuerpo, las células
no saben que hay más. Y entonces la muerte se convierte en un lugar inhóspito y el programa se mueve de otra forma. Pero vayamos más al fondo. El sistema, en realidad, la programación, ¿qué está buscando con la muerte? Y voy a ser muy coherente con lo que yo siento, virtiendo mi opinión desde un nivel de la conciencia profundo. Como todos tenemos ese pavor y miedo a la muerte, cuando nos hablan de la muerte es que se acabó todo. Y entonces no hay lugar a hacer nada. Pero si lo ves desde un punto más profundo, estamos programados para morir. Y yo diría que ninguno de nosotros debe seguir programado para morir. Nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad y la elección de dejar el cuerpo cuando hemos cumplido nuestro propósito. Esa es la nueva programación. ¿Pero qué sucede? Nos han programado para morir. O en un hospital, o en una clínica, o en algún lugar, o dentro de alguna enfermedad, porque el sistema así lo plantea. Diferentes enfermedades tienen diferentes posologías, diferentes formas de tratarlas, pero todas deben y pueden terminar en la muerte. Porque el programa original, que es distorsionado, persigue la extinción para que tú termines, entres a otro proceso arriba y otros puedan entrar. Ahora, pero si lo vemos desde un punto más profundo, cuando estamos hablando de la muerte, estamos hablando del final del cuerpo, pero el cuerpo no es el que finaliza solamente. Finaliza tu propósito, finaliza tu misión, finaliza tu plano mental, finaliza tu plano emocional y finaliza tu plano biológico. La pregunta es, ¿verdaderamente finalizaron todos esos planos? ¿Cuántos hay que se están yendo y saben y sienten que no han terminado lo que venían a hacer? O incluso saben y sienten que han vivido una vida que no debieron vivirla. Y sin embargo, nos empujan a morir porque el sistema ya está hecho así. Porque ya hemos sido programados hace miles de años para entender que cuando avisa y se acerca la muerte o una enfermedad que incluso puede ser mortal, como dicen, ya no hay lugar a nada. Fíjate lo que sucede en los hospitales. Cuando uno entra a un centro de salud, ¿qué sientes? ¿Alegría? ¿Tranquilidad? ¿Paz? ¿Felicidad? No. Lo primero que sientes es temor, miedo, incertidumbre, duda. ¿Qué se mueve en los hospitales? A nivel cósmico, los hospitales son plataformas que reciben muchos seres siempre con una vibración extremadamente baja, porque está el miedo a la muerte. A nadie le gusta ir a un hospital. A nadie le gusta hacer un tratamiento. Y a nadie le gusta que le digan, si no haces esto, te vas a morir. Pero incluso el programa de salud se programó y se diagramó de esa manera para que nos hagan sentir de esa manera, para que sintamos esa responsabilidad transformada en culpa. El miedo a la muerte es el miedo a la vida. Nosotros tememos a la muerte, por eso estamos siempre escapando de ella. Pero no hemos entendido que la muerte puede llegar desde una elección. Sé que a la humanidad le falta aún para ese nivel de programación. Pero debemos empezar a mover la conciencia. Hemos llegado a creer que nos exigen morir en situaciones que ni siquiera nosotros somos conscientes. Cuando te dicen que eres o que padeces una enfermedad crónica o una diabetes o tienes un cáncer o tienes una inflamación o tienes una fibromialgia, cualquier enfermedad que puede terminar en muerte, tú ya aceptaste la muerte, tú ya programaste la muerte. Y entonces tu cuerpo empieza a moverse a través de esa enfermedad y empieza a asimilar
que esa enfermedad viene a llevarte. No viene a enseñarte algo, viene a quitarte algo. Y entonces la muerte se transforma, como bien lo han puesto muchas veces en dibujos, como en una especie de calavera con un hacha que viene a quitarte lo más preciado, la vida. Pero si logramos entender que la muerte es la vida y aceptar la muerte es reconocer tu vida. Cuando uno reconoce la muerte, pierde el temor a ella. Porque es como reconocer la vida, es como hablar del todo y la nada. No puede haber vida si no hay muerte. Pero la muerte debe ser tratada hoy desde otro nivel de la conciencia. Ya no puede ser dejada solamente a esos aspectos oscuros, olvidados. No quiero hablar de eso, no me digan de esto. ¿Por qué debemos morir? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Debemos morir porque hemos cumplido un ciclo, pero lo tenemos que sentir y tenemos que saberlo. En otros planetas, la muerte es incluso una celebración, es una despedida, es una salida de una estructura a otra. El problema es que la mente que nos ha gobernado durante miles de años a través de razas reptiles, le tienen pavor a dejar una estructura, un cuerpo. Por eso hay tantas noticias de celebridades o autoridades en el planeta que mudan y tratan de mudar de sangre para mudar de cuerpo y no soltar lo que son. Eso en realidad es el miedo reptil. Esta raza reptil le tiene pavor a la muerte. La muerte como el final de algo, como el dejar una estructura para pasar a otra. Porque es parte del ciclo, dejar estructuras y anclar en otras. Pero como nuestra conciencia reptil está tan anclada aún en ese proceso de la muerte, nos es muy difícil soltarlo. Y entonces tenemos que hacernos conscientes de esa raza estelar reptil que también traemos. Dracos, que también existieron en Lemuria y en la Atlántida. En otros planetas, como digo, la muerte es un proceso desde la elección. Y nosotros debemos transitar nuevamente hacia ese proceso. Caímos tanto en la edificación, en la materia, nos hemos sentido tanto cuerpo, solo el cuerpo, y vernos solo como el cuerpo, que es casi imposible para muchos vernos fuera de este cuerpo. Por eso la muerte es casi el final de todo. Y una enfermedad es lo más cercano a la muerte, cuando debería ser todo lo contrario. Una enfermedad es lo más cercano a la vida, porque la enfermedad viene a salvarte de lo que creías ser para que te muevas y te reconozcas como lo que realmente siempre has sido. Cuando esa enfermedad logra su cometido, la enfermedad se transforma en vida, en sanación. Pero no, muchos aún quieren seguir creyendo que la enfermedad está doblegándote y acabando con tu vida. Bueno, tú le entregas al mundo externo el programa de que nada depende de ti y que la vida no depende de ti. Tu vida no depende de ti. Y como no depende de ti, depende de lo que te diga el centro de salud, el análisis, el resultado, el ya no hay nada que hacer. Lo he visto varias veces cuando algunos médicos dicen no hay nada que hacer ya. Y después se dan con sorpresas porque ese ser saca fuerzas o gestiona un nivel de conciencia distinto y simplemente se da la sanación. Y dicen sanación por remisión espontánea. Me dan risa. Y no se ponen a entender, no han querido entender cómo el proceso de la vida
busca desprogramarse todo el tiempo. Cuando a mí me dijeron que yo tenía una enfermedad profunda, crónica, yo empecé a morir. Pero empecé a morir con ese Alexis, que hoy ya no está. Y hoy nació otro. Y eso se gestó a través de esa enfermedad, de ese resultado que me dieron, de ese diagnóstico que me dieron. Empecé a morir para dejar morir ese Alexis que creía ser, y empezó a nacer poco a poco este Alexis que hoy es. Lo sé, he pasado por muchos médicos. ¿Cuántas veces me dijeron, ya no hay nada que hacer, entrégate? Hospitales, plataformas etéricas que solamente entregan a los seres energéticamente y se drena a través de diferentes tipos de procedimientos invasivos o no invasivos. Se drena toda su energía, la sangre. Un elemento riquísimo en adrenocromo. ¿Por qué? Porque ¿cuánta sangre se mueve en los hospitales? En los partos, en las operaciones, intervenciones. ¿Cuánta sangre? Y esa sangre, ¿cómo sale? Sale con una adrenalina de felicidad, de alegría. No, sale con una hormona que se llama la adrenalina. Miedo, temor, dolor, tristeza. Nadie que está en un hospital haciéndose un análisis o haciéndose una intervención, un procedimiento, está feliz. ¿Con qué sale esa sangre? Ok, esa sangre es adrenocromo. ¿Qué está alimentando esa sangre? Bueno, ahora ya lo saben. ¿Cuántos centros de salud alimentan razas? Pues eso ya se acabó. Es hora de que tú te reconozcas, que tú eres el que dices, yo decido morir porque ya cumplí mi ciclo. No porque alguien me lo dice. Entonces, debemos trascender el programa de lo condicional. ¿Qué significa el programa de lo condicional? Si no haces esto, te pasa esto. Fíjense bien. Incluso hay muchísimos influencers que veo diciendo, si no haces esto, te va a pasar esto. Si no comes aquello, si dejas de comer. En realidad es un nivel de conciencia que cada uno debe alcanzar. Y uno debe perseguir su propia verdad y diagramar su propia verdad en su alimentación, en sus pensamientos, en sus emociones y en su sentir. Porque en su sentir está su propósito. Nadie se va a ir de este plano si aún no ha cumplido su propósito. Si tú decides irte, es porque estás entregando tu propósito a otros y estás dejando sin cumplirlo. Por eso, cuando a ti te digan que tienes tal enfermedad, o tienes tal síntoma, o tienes tal diagnóstico, bueno, aceptémoslo y hagamos la pregunta correcta. ¿Qué viene a enseñarme esto? ¿Qué tengo que trascender, aprender? ¿Qué tengo que integrar? Y cuando yo hago esas preguntas, les aseguro que la realidad que empieza a crear su propio pensamiento se conecta con el sentir. Y ya no el sentir, el pensamiento se dispara y empieza a llenarse de ideas, de miedo, me voy a morir, ¿para qué vine? Esta vida es un infierno, voy a sufrir. Porque el pensamiento, como no tiene un orden, no tiene un propósito, el pensamiento, la mente, debe servir al corazón, al sentir. Cuando lo hace de verdad, cuando sabes quién eres, cuando sabes a qué has venido, ¿cuál es el propósito? El propósito está en ti, en tu corazón, en lo que te hace sentir vivo. No me preguntes a mí cuál es tu propósito. No preguntes afuera. Tú lo debes saber. Solo pregunta a tu sentir, pero no a tu mente. La mente quiere siempre respuestas. La mente quiere que le den razones. La mente quiere que le den fundamentos. La mente tiene dudas. La mente tiene cuestionamientos. El corazón no. El corazón no pregunta. El corazón no cuestiona. El corazón no tiene dudas. El corazón lo sabe. Lo sabe porque lo siente.
Pero no esperes que el corazón lo sepa como lo sabe la mente. La mente solo sabe pensamientos, el corazón solo sabe de sentir, de pulsos. Y entonces, siempre hazte la pregunta, ¿esta enfermedad viene a resolver algo en mí? Y vas a ver que el corazón te lo va a responder. Cuando el corazón te lo responda, puedes seguir todos los tratamientos, puedes tomar todas las pastillas, lo que quieras, pero estarás un paso adelante, porque tu propósito seguirá siendo el más importante y no te dejará ir. Cuando tú te encuadras en tu propósito, todo es distinto. Fíjense que hay planetas que ni siquiera se usa la respiración. Y con esto estoy diciendo que cada planeta tiene propósitos y estructuras y diagramaciones distintas. Conectémonos con la diagramación de este planeta. ¿Cuál es la diagramación de este planeta? Fuego, tierra, aire, agua, conciencia y éter. Conectémonos con todos esos elementos para que nuestro ser, nuestro cuerpo, se conecte con todos ellos, la naturaleza. La programación ha querido ir más allá de la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? La naturaleza es el programa original. Es el programa que está por encima de nosotros. Pero nuestra programación, matrix, sistemas educativo, político, económico, de salud, se ha impuesto. Y entonces somos nosotros quienes tenemos que salir de esa programación y volver a conectar con la programación original, aquella que no pregunta nada, aquella que no necesita saber nada, aquella que no se siente mal ni bien de nada, aquella que es, siempre es. Cuando eres, no hay enfermedad que venga por gusto y no hay enfermedad que venga a matarte. La muerte es un proceso desde la vida. Aprendamos a reconocer a la muerte todo el tiempo, siendo conscientes de ella. Cuando nos hacemos conscientes de algo, perdemos ese miedo tonto hacia las cosas, porque el miedo es la incapacidad de nuestra mente de darle respuesta a algo. Tu mente quiere darle respuesta a todo, quiere encontrar razones, fundamentos. ¿Cuántos hay que me dicen? ¿Y en qué te basas? ¿Cuál es tu fundamento? Ninguno, les digo. No necesito ninguna razón de la mente, solo es el sentir del corazón que está conectado a mi conciencia y que está conectado a mi esencia. Y dentro de esa esencia, el día, el lugar, el minuto, el segundo que me toque ir, yo lo decidiré. Sé que no es fácil, porque hemos sido programados desde que hemos nacido. Nuestros padres, nuestra familia, el colegio, la educación, todos nos han programado para correr en esta vida, para salir corriendo de la muerte y lograr todo lo que podamos en la vida. Pero cuando dejamos de creer que esta vida es una carrera, una lucha contra el tiempo, cuando sabemos que no hay tiempo, que nuestro cuerpo no lucha contra nada, cuando nada es en vano y todo vale la pena, lo más duro y lo más hermoso, soltamos todos los programas artificiales. Es hora de valorar a la muerte y de afrontarla, de encontrarla en todo. Encuentra la muerte en todo y encuentra en una enfermedad la posibilidad de nacer nuevamente. Quiero contarles cómo se gestó el programa de la muerte a nivel de la administración anterior y cómo se ha ido moviendo la muerte como parte de este sistema físico. La muerte es necesaria, siempre ha sido necesaria para la administración anterior y el sistema de razas que se implantaron acá. ¿Y por qué era necesario? Porque si bien ya he explicado que
muchas conciencias que no estuvieron preparadas, que no cumplían con las condiciones para entrar en un proceso 3D físico de evolución, eso les permitía sacar a muchos para que sigan ingresando otros. Y eso que gestó generó una mayor cantidad de sujetos o seres pasibles de ser industria energética. Y entonces la muerte tuvo que ser cercenada lentamente hasta que hoy el plazo de muerte es 70, 80, hasta 90 años. Hace siglos la vida podía durar 300 años como mínimo. En algunos seres duraron 900 años. Porque el proceso de aprendizaje y evolución de un alma, de una conciencia, podía durar lo que quisiera, si es que así lo decidía, y si es que se pasaba evolucionando y aprendiendo. Pero como todo fue distorsionado, con la caída de Atlántida y como se planteó un nuevo programa, entonces este programa tenía que servir para intereses muy específicos. Uno de ellos era, no, aquí necesitamos que los seres entren en los cuerpos, que vivan rápidamente, que no sean muy conscientes, que se mueran también rápidamente para que vuelvan a subir. Ahí arriba les espera todo un sistema que les va a decir, ok, no lo lograste, no lo terminaste, vuelve a la rueda nuevamente para que vuelvas a entrar. Y mientras tanto seguimos trayendo conciencias que no están preparadas, abriendo la puerta, conciencias que no cumplen con el mínimo de requisitos, vamos a decirlo de esta manera, para que puedan entrar en un proceso de decante evolutivo, ¿no? La evolución se va decantando poco a poco, ¿no? Y repitiéndose, y entonces se armó un marasmo, ¿no? Una amalgama de sistema artificial de vida y de muerte. Y entonces la muerte se transformó en algo inhóspito, en algo inexorable. No tiene razón, se acaba la vida, no hay nada más, no existe nada. Y en cierta manera hubo razón en eso, ¿no? Muchos seres que llegaron y que plantearon la idea, después de la muerte no hay nada. En realidad no había nada, porque el programa era una repetición. Era como entrar en un colegio, entras a primer grado, sales de primer grado, te toman el examen y te dicen estás desaprobado, vuelves a primer grado, vuelves a terminar el primer grado, vuelves a salir y vuelves al primer grado, y de paso siguen abriendo otros salones también entrando a primer grado. Pero la escuela es una escuela de primer grado. No hay segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, no hay. O sea, los que están ahí estudiando no pasan a otros grados. Y entonces, en un momento dices, espérate, se ha formado una escuela inmensa, todos son alumnos de primer grado, y el sistema ha sido hecho para que sigamos en primer grado. Y uno de estos conceptos o programas profundos, creo que es el más importante, es la muerte. La muerte como el temor hacia ¿qué hay después? ¿Para qué sirve lo que hice? ¿Para qué viví? ¿Por qué lo viví? Simplemente no hay, te mueres. Listo, se acabó, deja todo lo que le hiciste, deja todo el legado de la energía y vuelve otra vez arriba para que veas cómo vas a volver a regresar. Proceso kármico. Y la muerte es sustancial, pero no estoy hablando de la muerte como que impusieron la muerte. No. Lo que fue es que modificaron el proceso de concepción y de estado mental de la conciencia a nivel de la conexión con la muerte. Porque la muerte es tan importante como la vida. Saber cómo voy a morir es tan importante de cómo estoy viviendo. ¿De qué vale haber hecho tanto si al final muero sin ser consciente de nada? Y entonces el sistema fue distorsionado de esa manera. Hoy todo eso está llegando a un punto en el cual se está reestructurando. El sistema ancestrológico de arriba ha cambiado totalmente.
ya no hay primer grado, se están instalando aulas, vamos a decirlo de esta manera para que se entienda, de segundo, tercero, cuarto. Hay muchos seres que ya se les está permitiendo elevar su frecuencia para que tengan otro nivel de conciencia. Muchos han buscado eso y no lo han encontrado, por eso se han sentido tan identificados, por ejemplo, con la frecuencia que traigo o que traemos con mis compañeros, y que sienten que de alguna manera toda la información que recibieron anteriormente los lleva al mismo punto. Hoy tú eres capaz de moverte a otro punto. Y en este tema que traigo tan profundo de la muerte, debemos aprender a reconocerla, primero para perder el miedo. Como he dicho, sé que no va a ser fácil, pero hay que aprender a reconocer la muerte en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos siempre está la muerte escondida. El miedo a la muerte, el miedo a morir. En todo lo que decimos, lo que hacemos, en los viajes, en cómo queremos vivir apurados, desesperados, en tener, en comprar, en adquirir, en vivir experiencias incluso tan superficiales y banales, está el miedo a la muerte. En la comida, en la bebida, en las drogas, en todo. Y yo también lo he pasado. Soy testimonio de todo eso. Y lo único que hace es acercarte más, todas esas ganas de supuestamente querer vivir, querer hacer cosas, te acerca más a la muerte, a esa muerte inexorable, a esa muerte sin explicación, sin detalle, para que vuelvas. Cuando te detienes y empiezas a observarte, observar tu proceso de vida y observar tu proceso de muerte, las cosas cambian. Toda la perspectiva cambia. Claro, el miedo es grande porque dices, no, pero ¿cómo voy a querer yo? Yo no quiero hablar de mi muerte, no quiero hablar de la muerte, no quiero hablar de eso. Pero cuando empiezas a hablarlo, a sentirlo, a observarte, te aseguro que entra un halo de luz profundo y te sientes inmortal, de verdad. Así que te invito a reconocer tu muerte en tu vida.